Los saludo en este día nuevo que nos regala el Señor con un abrazo afectuoso, extendiendo mis brazos a todas aquellas personas que hoy están tristes, que hoy están en angustia, en soledad, que hoy se sienten que no vale la pena, que no tienen esperanza, que están desalentadas, que están en decepción. Hoy les mando un abrazo muy afectuoso, una palabra de aliento, esta buena nueva que nos regala el Señor en este día para alimentar, para nutrir nuestra alma. Saludo muy especialmente a todas aquellas personas que no creen. Te las pongo en tus manos, Señor. Padre de bondad, Padre de misericordia, te saludo en esta mañana nuevamente y te doy infinitas gracias, Padre, por tu creación, porque hoy amanece un día nuevo, porque hoy los pájaros cantan a ti, Señor, te alaban y te glorifican con su canto. Esas criaturas que se alimentan hoy sin que trabajen, porque tú les provees todo, Señor. Hoy te doy gracias porque se abren las flores que tú nos has mandado en este día, Señor, para alegrar nuestros espacios, nuestros jardines, para alegrar nuestra vida. Hoy te doy gracias, Señor, porque a nosotras las mujeres nos encantan las flores y nos encanta que nuestro amado nos envíe flores. Y hoy tú nos envías esas flores, Señor, para alegrarnos el alma, para alegrarnos el espíritu, por lo que te doy gracias, Señor. Hoy también te damos gracias porque nos abrazas con ese amor, Señor, que aunque no te podamos ver, te podemos sentir, te podemos ver en el abrazo del amigo, en el abrazo del esposo, del hijo, de la hija, en el abrazo de la familia, Señor. Hoy te damos gracias por tu inmenso amor, el que podemos sentir con aquellas personas que has puesto a nuestro alrededor. Quizás no tenemos sino dificultades con ellas, peleas, rechazos, pero hoy te las ponemos en tus manos, Señor, para que tú mires que de pronto están aburridas, tristes, acongojadas porque tú no estás en sus vidas, porque no pueden percibir el inmenso amor que tú nos tienes. Hoy te las ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias por este día nuevo, por esta semana nueva, porque hoy nos permite, Señor, levantarnos, hablar, escucharte. Hoy nos permite, Señor, tener vida y por eso te damos infinitas gracias. Te ponemos, Señor, en tus manos lo que vamos a hacer en este día, que sea para nuestra edificación, para el crecimiento de nuestra fe, que todo lo que hagamos, Señor, sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos en esta vida, Señor, es para ti. Por eso te damos infinitas gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada persona en el mundo, sobre toda tu creación, Señor, porque tenemos una necesidad absoluta de tu presencia en nuestra vida. Hoy entonces quiero compartir con ustedes estas reflexiones con base en los textos bíblicos de la liturgia de hoy. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 65, versículos 17 al 21. Así dice el Señor: miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo, ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Miren, voy a transformar a Jerusalén en alegría y su pueblo en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo. Y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá allí niños malogrados, ni adultos que no colmen sus años. Pues será joven el que muera a los 100 años, y el que no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 30. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Toquen para el Señor, fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 a 54. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: como no vean signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que muera mi hijo, mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué horas había empezado la mejoría y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Danos ese espíritu de revelación para que podamos entender y comprender lo más profundo de la palabra, lo más profundo de esta palabra, de ese pan vivo bajado del cielo que alimenta y nutre nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser integral. Te damos gracias, Espíritu Santo, te alabamos y te bendecimos, como bendecimos al Padre y al Hijo, porque tú nos das esa fuerza, tú eres nuestro defensor, nuestro paráclito, tú eres el que nos revelas y nos muestras lo más profundo de la palabra. Por eso te ponemos en tus manos nuestros pensamientos, nuestro ser integral, para que esa palabra nos taladre, nos llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, llegue hasta nuestras coyunturas y cambie nuestra manera de pensar, para que así cambie nuestra manera de vivir. Por eso nos ponemos en tus santas manos, Santo Espíritu. En este día que empezamos labores, muchos de nosotros no tenemos una promesa que es del Señor, que es de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, y que nos debe llenar de ánimo, de fe, de esperanza. Y es que así dice el Señor. Comienza la lectura de la primera lectura de la profecía de Isaías. Dicen: miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Esto lo podemos tomar en dos sentidos. En un sentido es que es la creación de un nuevo mundo donde no haya tanta maldad, donde no haya dolor, donde no haya tristeza, donde no haya soledad, donde no haya angustia, sino que, como lo dice la palabra de Dios,
habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Pero también lo podemos tomar en un sentido nuevo para cada uno de nosotros. Cuando entendemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando Nicodemo le pregunta al Señor en ese diálogo que sostiene Nicodemo con el Señor Jesús cuando va a verlo, y le dice, pero ¿cómo yo siendo ya grande, siendo adulto, cómo puedo yo nacer de nuevo? Es que me tengo que meter nuevamente en el vientre de mi madre. Y entonces Jesús le contesta que no, que tiene que nacer en el espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros en este proceso de conversión, el Señor va quitando muchas cosas en nuestra vida que están equivocadas, que están erradas, y nosotros seguimos en ese cambio continuo, en esa disponibilidad del corazón, diciéndole al Señor que siga transformando. Él transforma, así como nos lo decía ayer en su palabra. Él va transformando nuestra vida, así como dice Pablo, ¿no? Ya no soy yo, sino es Cristo quien habita en mí, porque ya vamos caminando con la convicción de que el Señor va cambiando, va transformando muchas de nuestras cosas. Digamos que yo lo veo como procesos, como etapas en ese proceso de salvación que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Y esto de crear un cielo nuevo y una tierra nueva es cuando nosotros empezamos a sentir que efectivamente somos hijos de Dios, que somos y que pertenecemos al reino de los cielos, y que nuestra vida, nuestro ser, la tierra significa el mismo cuerpo físico en cada uno de nosotros. Nosotros somos hechos de barro, de tierra. Ese es el cuerpo de nosotros. Entonces esa tierra nueva es que también nosotros vamos a ir transformando, vamos a ir cambiando, obviamente no solo, sino con la presencia del Espíritu Santo, con la palabra que se hace carne en cada uno de nosotros. Vamos cambiando y transformando muchas cosas de nuestra vida. Entonces en eso lo vamos creyendo, en el entendido de que Jesús va transformando esa tristeza que nosotros teníamos, esa angustia, ese dolor, ese oprobio. Como decía ayer, le decía el Señor a Josué, hoy quito de ustedes, quito el oprobio que los ha sostenido, esa esclavitud a la que ustedes han estado sometidos, esa culpa, ese remordimiento por las equivocaciones, los errores, los pecados que ustedes han cometido. Pero hoy yo les quito eso, decía ayer la lectura en el libro de Josué. Entonces cuando el Señor le quita a uno como todas esas cosas de su conciencia, de su mente, cuando le perdona sus pecados, empieza a transformar realmente la vida de nosotros. Empezamos a sentir el deseo de caminar en la presencia del Señor, el deseo de no ofenderlo, de no salirnos de su camino, el deseo de no ofenderlo, de no cometer pecados, de no hacer nada en contra de su voluntad. Obviamente que eso no es sencillo, pero es esa lucha, nosotros siempre estamos en un combate, y en un combate entre la lucha, el bien y el mal, entre hacer lo correcto o no hacerlo, en las cosas más sencillas, en las cosas más pequeñas. Esa es nuestra lucha diaria, constantemente, en los pensamientos, esos pensamientos que a veces lo bombardean a uno de angustia, de tristeza, de soledad, de miedos, de no puedo, esto es difícil, esto es complicado. Pero cuando empezamos a cambiar esa manera de pensar, entendemos que Dios es todopoderoso y que para Él no hay absolutamente nada imposible, que solamente que se lo pongamos en su presencia y que Él nos auxiliará, que Él nunca nos abandonará, que Él siempre nos proveerá, que Él siempre luchará por por sacar, expulsar los enemigos que nosotros tenemos, que Él siempre está ahí. Es entender y comprender eso. Entonces yo lo veo como de esa manera nueva, que el Señor empieza a trabajar en cada uno de nosotros y a sentirnos que realmente somos de un reino diferente, que no es este reino de este mundo, aun cuando estemos viviendo acá, porque el Señor le dice eso al Padre en la oración sacerdotal que hace en Juan 14,
donde dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, te pido que los protejas del enemigo. Y eso es lo que el Señor hace. No nos saca del mundo, pero sí nos cuida, nos protege de nuestros enemigos. Entonces es eso, transformar esa alegría, esa tristeza en alegría, esa angustia, ese dolor en gozo, en paz, en tranquilidad. Y esa es la promesa que nosotros a la que nos tenemos que agarrar cuando vemos que quizás las cosas están difíciles, que tenemos dificultades. Siempre vamos a tener esas luchas, pero es siempre escoger el camino de lo correcto, el camino del bien, el camino de Dios. Y por eso entonces en el Salmo dice: te ensalzaré, Señor, porque me has librado. El Señor nos libra a nosotros de la angustia, del dolor, del miedo, del temor. Nos libra de tantas equivocaciones, nos libra de tanta tiniebla, de tanta soledad, de tantos deseos de poseer cosas que realmente lo único que hacen es apartarnos del amor de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Nosotros tenemos un enemigo que nos quiere robar, matar, destruir, como dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. El enemigo viene a robar, a matar, a quitar. Pero tenemos a Jesucristo que viene a darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo es el que nos quita a los enemigos. Vuelvo a decir: el miedo, la soledad, la angustia, la envidia, el orgullo, la vanidad, la queja, ver todo con pesimismo. Hoy es un día quizás oscuro, quizás gris, pero también tenemos que entender que también, como hay días soleados, hay días grises, pero en ese día el gris también es bonito, el gris también es un día que, así esté opacado, eso nos da esperanza de que la lluvia va a blanquear ese sol, o va a hacer resplandecer ese sol que está detrás de la nube. Entonces es empezar a ver las cosas de una manera diferente. Dice acá: sacaste mi vida del abismo, no me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Es una vida nueva. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Es una vida diferente, es una vida de sentir que lo de acá es pasajero, que las circunstancias, que las situaciones que vivimos van a siempre a pasar. Cuando nosotros empezamos a mirar desde la perspectiva de Dios, empezamos a mirar el mundo y no lo que el mundo nos ofrece, como muchas veces nos ofrece cosas que nos apartan de la gracia y de la presencia de Dios. Entonces dice acá el salmista: toquen para el Señor, fieles suyos, den gracias a su nombre santo, porque su cólera dura un instante, pero su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Entonces, cuando nosotros empezamos o continuamos en este camino cuaresmal, despojándonos de todas aquellas cosas, el Señor nos está haciendo esa promesa. La vida de nosotros va a ser diferente. Hay veces que no queremos, hay personas que no quieren salir de esa esclavitud, de ese oprobio, de esa opresión, pero así como nos decía ayer el salmista, gustemos y veamos qué bueno es el Señor. Démosle la oportunidad a Dios que realmente entre en nuestra vida y que sane todas aquellas cosas que están equivocadas, que sane nuestras enfermedades, nuestras dolencias, que sane nuestras soledades, que sane, nos conduzca por el camino correcto. Y en el Evangelio entonces de Juan, entonces dice que Jesús llegó a Galilea, para Galilea, donde él mismo había afirmado que un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén, porque habían visto. Pero la fe es no ver, pero creer. La fe es esperar algo que estamos deseando, pidiéndole al Señor, pero que no vemos, todavía no vemos. Y por eso es que cuando el funcionario se le acerca a Jesús, Jesús le dice: como no vean signos y prodigios, no creen. Hoy preguntémonos si yo creo en que va a pasar algo, en que va a ocurrir algo, en que le estoy pidiendo algo al Señor y tengo la fe de que eso va a suceder.
pero aprendamos a pedir, porque es que hay veces que pedimos y Dios no nos da y nuestra fe como que se derriba. Yo le pido al Señor tal cosa y si no me lo da, entonces yo le digo, Señor, tú me dices que pide y no me das. Pero es que también tenemos que tener en cuenta que, como dice Jesucristo, ustedes piden, pero no tienen porque no saben lo que piden. En este caso, el funcionario real está pidiendo al Señor, le dice cuando primero oye que Jesús había llegado de Judea a Galilea. Fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. ¿Eso es bueno pedir porque un hijo se está muriendo? Claro que sí. Claro, esa es la oración que nosotros tenemos que hacer. Pero no nos podemos llenar de angustia, no nos podemos llenar de miedo, de temor, sino que tenemos que pedirle al Señor, Señor, si esa es tu voluntad, sana a mi hijo. Si esa es tu voluntad, no dejes que mi hijo se muera. Yo te lo pido, te lo suplico. Pero tenemos que pedir sin angustia, sin miedo, sin dolor, entendiendo que Dios es el que tiene el control de absolutamente todo. Todos nos tenemos que ir de este mundo, todos, en algún momento. Más tarde, más temprano. Hay personas que duran 100 años, 110 años, hay personas que duran un mes, 2 meses, un año. Pero todos nos tenemos que ir de este mundo porque todos somos pasajeros, todos somos peregrinos, que vamos y venimos. Es entonces pedirle sin angustia. Y le dice, baja que mi hijo se está muriendo. Y Jesús le dice, como no vean signos y prodigios, no creen. Entonces este funcionario dice, había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún, oyendo que Jesús había llegado. Oyó en Jesús, creyó en Jesús, sabía que Jesús podía ayudarlo a resolver la situación que estaba padeciendo en ese momento. Tú sabes que Jesús te puede ayudar en este momento, en esa situación difícil por la que estás pasando. ¿Tú quieres que realmente Jesús te ayude? Haz lo que hizo este funcionario. Dice aquí, fue a verle. Póstrate ante el Señor, arrodíllate. Dile, aquí estoy, Señor. Quizás estamos alejados, quizás no oramos, quizás Dios para nosotros es simplemente algo por allá. Como les preguntaba yo a los niños el sábado en la catequesis, para ustedes, ¿quién es Dios? Y no sabían dar una respuesta. Mencionaban mucho a Dios, pero ¿quién es Dios para ustedes? No sabemos. Quizás lo que necesitamos es eso. Oyendo que Jesús había llegado, fue a verle. Fue a decirle, es que tú me puedes ayudar, es que tú puedes resolver esta situación. Es que tengo miedo porque mi hijo está muriéndose. Sé que tú puedes sanarlo, sé que tú puedes aliviarlo. Sé que tú eres esa solución para mis dificultades, para mis problemas. Esa es la fe, de creer que Jesús es el que puede realmente sanarnos, liberarnos, darnos lo que nosotros le pedimos, pero siempre que sea conforme a su voluntad. Y le pedía, pidámosle al Señor, pero también pidámosle, así como el beato Enrique Suso, que era un religioso que la iglesia hoy celebra. Este santo se dedicó a pedir a Dios la sabiduría celestial, implorando mucho a Dios por este magnífico don, la sabiduría celestial. A veces que le pedimos a Dios y no sabemos qué le pedimos. Y lo que le pedimos, y si no nos lo da, entonces nos enojamos o quizás dejamos de creer o quizás dejamos de insistirle, porque no sabemos pedir. Entonces pidámosle que nos dé sabiduría para pedirle. Yo le decía en estos días a una persona, no pida una casa, no pida un apartamento, pídale a Dios un hogar, porque dice la palabra de Dios que trabajemos primero por la justicia, primero por pertenecer al reino de Dios, y todo lo demás se nos dará por añadidura. A veces que nuestra vida se fundamenta es en la añadidura, en lo que sobra y no realmente en el fundamento. Entonces pidámosle esa sabiduría al Señor para poder nosotros pedir, saber pedir. Entonces este le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. ¿Y qué le dijo Jesús? Como no ven signos y prodigios, no creen.
Este es el segundo signo que muestra Juan en el Evangelio de Juan, que hizo Jesús para probar, no para probar, sino para en el camino que él estaba trayendo de Dios, de que realmente él era el Hijo de Dios y que podía hacer, que podía mostrarnos y nos muestra todo lo que él puede hacer. Este era el segundo signo de sanar a este hijo del rey, del funcionario real. Entonces el funcionario insiste: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Hay veces que al Señor hay que insistirle, así como la viuda al juez. El juez no creía en Dios, no creía en los hombres, pero la viuda iba una y otra vez: juez, resuélvame mi situación, resuélvame mi caso. Y el juez, que hizo, por quitarme a esta señora de encima le voy a resolver su caso. No lo hizo por consideración a ella, sino por quitársela de encima. Y así nos dice el Señor: insistan en la oración. Y esto fue lo que hizo este funcionario. Le insistió al Señor: Señor, baja antes de que muera mi niño. Y entonces Jesús le contestó: anda, tu hijo está curado. Anda. Y dice que el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Se regresó a su casa, y cuando iba a su casa se enteró que efectivamente su hijo se había sanado. Dice acá: anda, tu hijo está curado. Nosotros, este funcionario no estaba viendo lo que estaba pasando. Jesús lo dijo con su boca: tu hijo está curado. Pero el hombre creyó en esas palabras que le estaba diciendo Jesús. Hoy nosotros también tenemos que creer en lo que el Señor nos quiere hablar a nuestra vida. Creámosle al Señor. Eso es una manifestación, un acto de fe. Por eso vamos a darle gracias. Padre, te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Tenemos fe en ti, Señor, pero aumentanos más la fe. Creemos en ti, Señor, pero queremos creer más. Aumenta, Señor, esa creencia en ti. Que hoy nos podamos abandonar en tus manos, en el entendido, Señor, que lo que te pedimos es conforme a la sabiduría que tú nos has dado, y que todo lo que nosotros te pedimos, Señor, es conforme a tu voluntad. Que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros en este día, Señor. Que podamos comprender y entender que tú eres el que tienes el control de absolutamente todo, y que todo lo que nos pasa, Señor, es para nuestro beneficio, es para nuestro bien, es para nuestro aprendizaje en este diario caminar. En este tiempo de Cuaresma, Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe, que aumentes esa esperanza en un mundo nuevo, en una persona nueva, en una criatura nueva, que vamos a hacer cada uno de nosotros, Señor, en esta conmemoración de la Semana Mayor. Por eso nos ponemos en tus manos y te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.